En el video pasado explicamos qué era un matchup, que es cuando un personaje es bueno contra otro personaje. Pero la cosa es de que esto se le suma una pregunta, que es inevitable que se le sume esta pregunta, y es ¿cómo me doy cuenta cuando un personaje es fuerte contra otro? ¿Qué tengo que saber para saber que tal personaje le va bien contra tal o le va mal contra tal, sin tener que verme una guía y todavía no entender bien el porqué? Y eso es porque los personajes se clasifican en arquetipos. Como ya saben, todos los personajes de un juego de pelea en este caso no son iguales. Y tienen ciertas diferencias de gameplay que hace que por naturaleza algunos sean más fuertes que otros. Y vamos a explicar los típicos, los más principales que van a ver. Los personajes Shoto son personajes balanceados que en su general cuentan con un proyectil, una herramienta para acercarse y un antiaéreo. Estos personajes suelen ser los personajes balanceados del juego y casi siempre tienen al protagonista. No casi siempre, absolutamente siempre el Shoto es el protagonista del juego en cuestión. Estos personajes sirven para explicarle al jugador cómo funcionan bien las mecánicas del juego, porque algunos Shotos pueden ser diferentes según el juego. Por ejemplo, Kyokusanagi no tiene un proyectil y por ende tendría que ser un rushdown bastante semi-agresivo, pero realmente no lo es. Ya explicaremos más adelante qué es un rushdown. Los Shotos son conocidos por tener unas estadísticas balanceadas entre todo y son como maestros de nada, aprendices de todo. Estoy seguro que se dice al revés. Básicamente tienen todas sus estadísticas medianamente similares, pero no destacan ninguna. Por ende, es una buena elección para comenzar, pero si quieres llevarlos a un nivel competitivo te va a costar bastante. La verdad, cómo usar a los Shotos es algo bastante simple. Es casi que nada de instinto. Si bien a niveles altos te vas a empezar a complicar porque al no especializarte en nada, el que todos los matchups sean neutros no suele ser de siempre positivo. No vas a necesitar demasiado un secundario, si es que también va a ser un Shoto. Y más que nada trata de fijarte en qué es malo el oponente y trata de explotar eso. Por ejemplo, si tu personaje tiene muchos problemas contra proyectiles, trata de soñar un poco y cuando tengas la oportunidad acércate con la herramienta que tengas. Los Rushdown son de lejos los personajes más populares que hay. Estos personajes son personajes de combos que son bastante rápidos y que tienen herramientas destructivas para acabar con tu oponente rápidamente. Cuentan con ataques muy veloces y una muy buena movilidad, por lo que es fácil que conveen al oponente y poder esquivar proyectiles en su general. Sin embargo, es uno de los arquetipos más difíciles de dominar, pues necesitas mucho conocimiento de lo que es el neutral para poder entrar cómodamente y además mucho, pero mucho combo. Sin embargo, estos personajes también suelen ser muy frágiles, pues tienen una poca cantidad de vida, lo que los obliga a ser muy agresivos, pero si logras resistir a esa agresión y poder contestarla, no durará mucho tiempo en combate. Por ende, tenés que ser muy cuidadoso con los movimientos que hagas y tener un gran conocimiento del neutral. Así que si vas a jugar con un personaje Rushdown, asegúrate de estar jugando lo más seguro posible y solo hacer un combo cuando tengas la oportunidad de hacer un combo. Si querés aprender a jugar con un personaje Rushdown, te diría que lo primero que priorices no sean los combos super largos que ves en internet, que una persona los hace contra un CPU completamente quieto y en una pelea será mucho más difícil de hacer. Lo mejor sería que practiques tu neutral al máximo para que esa entrada sea la más eficiente después de conseguir que esa entrada funcione. Los grapplers son personajes grandes cuyo plan de juego se basa en tratar de conseguir un agarre el cual te va a destrozar toda la barra de vida de un solo golpe. Suelen ser personajes lentos y grandes, como ya dije, los cuales son fáciles de combiar y de soñar, pero lo compensan con una destructiva cantidad de daño. Algo que decir es que, además de los agarres normales que todos los personajes tienen, estos tienen acceso a command grabs, ataques que, por ejemplo, el Side B de Ganondorf, que es un ataque imbloqueable, es un command grab, los cuales traen beneficios como darte invencibilidad por un corto periodo de tiempo, hacer más daño de lo normal, tener algún tipo de invencibilidad, ser imbloqueables, etcétera, etcétera, etcétera. Mi consejo para jugar grapplers es ser extremadamente paciente y castigar cualquier mínimo error que cometa el oponente. Es muy difícil entrar con un grappler, pero si lo conseguís, de una sola interacción ya lo matás.
Los Zoners, como su nombre lo indica, son personajes que requieren de una gran distancia para poder funcionar correctamente. Y mucha gente suele confundirlos con los campers, que quizá en algún video donde sea más específico voy a hablar de lo que son. Los Zoners son personajes que usando proyectiles, como podría ser Guile, o extremidades estirables, como podría ser Dhalsim, tratan de alejar al oponente lo más posible y poco a poco ir desgastando su barra de vida. En cortas distancias estos no tienen las mejores herramientas y casi siempre tienen que recurrir a una ulti que permita que el oponente se vuelva a alejar. Otro plan de juego muy sólido con los Zoners es el lado mental, ya que estos realmente no tienen tantas capacidades para mantener a raya al oponente. Lo que pasa es que cuando tu oponente se quiere acercar, va a recibir digamos que va a recibir un Sonic Boom de Guile, ¿no? Bueno, recibió el Sonic Boom, recibió el Sonic Boom, no puede avanzar, no puede avanzar, no puede golpear. No puede golpear, se estresa, es predecible, pierde, vos ganás, él se enoja. Y para la siguiente partida, él ya está enojado, ya no está funcionando bien su cerebro, ya tenés una ventaja enorme. Mi recomendación si querés jugar un Zoner es que no te estreses tanto con los jugadores que te van a estar puteando después de la partida. Después de todo, si te están insultando después de que ganaste, es porque hiciste un buen trabajo. Trata de constantemente no estar spameando especiales, sino de ir buscando cuándo sentís que tu rival va a saltar, cuándo sentís que se va a cubrir, para tratar de condicionarlo mentalmente. Y bueno, esto sería todo. Si bien existen muchos más arquetipos, considero que los 4 que les mostré son los principales y los demás arquetipos son extensiones de los que les acabo de nombrar. Y lo más importante sería que se aprendan estos 3 y ya cuando hagan pelear, por ejemplo, un grappler contra un Zoner, o simplemente por las descripciones que les di, puede que se den cuenta cómo funciona mejor el matchup. Y eso ha sido todo.